Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy viajamos al año 1717 para descubrir una historia épica, casi olvidada, el día en que España intentó invadir Inglaterra. España está en crisis, pero el rey Felipe V y sus consejeros tienen un plan ambicioso: invadir Inglaterra. Para ello, envían 300 soldados de élite del regimiento Galicia a luchar junto a los clanes escoceses y a un líder legendario, Rob Roy. Pero algo salió terriblemente mal. Lo que debía ser una simple maniobra de distracción se convirtió en una batalla épica y en una historia de resistencia que aún hoy se recuerda. ¿Qué pasó con estos 300 soldados gallegos? ¿Cómo acabaron luchando en Escocia? Y lo más inquietante: ¿es cierto que uno de ellos aún sigue allí, como un fantasma que protege su legado? Tras la Guerra de Sucesión Española, España estaba debilitada. Pero Felipe V no estaba dispuesto a aceptar la supremacía británica y decidió lanzar un golpe audaz: invadir Inglaterra y restaurar en su trono a la dinastía católica de los Estuardo. La estrategia era brillante: atacar por el suroeste con un gran ejército, mientras una fuerza más pequeña creaba una distracción en Escocia junto a los clanes rebeldes. Para ello, España envió 300 infantes de marina gallegos bajo el mando del teniente coronel Nicolás de Castro Bolaño, un soldado de Vilalba, Lugo. Junto a ellos, estaba el legendario Rob Roy MacGregor, un líder escocés temido y respetado. Pero algo salió mal, muy mal. Una tormenta devastó la flota principal. El rey de Suecia, que apoyaba la invasión, murió inesperadamente, y los espías británicos descubrieron el plan. La invasión se canceló. Pero, a los 300 gallegos en Escocia nadie les avisó. El 13 de abril de 1719, desembarcaron en el castillo de Ille-Andoñán. Habían llegado demasiado lejos para volver atrás. Allí almacenaron su armamento y comenzaron a contactar con los clanes escoceses. Junto a Rob Roy y los MacGregor, se prepararon para la batalla. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a un destino cruel. El 10 de mayo, 5 fragatas británicas encontraron el castillo. Al ver la bandera de España ondeando en las almenas, comenzaron un brutal bombardeo. Durante días, el castillo resistió, pero finalmente fue reducido a escombros. Los 50 soldados que quedaron dentro fueron capturados. Cuando la noticia llegó a Nicolás de Castro Bolaño, supo la verdad. La invasión se había cancelado y estaban solos. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer lo impensable: atacar. El 10 de junio de 1719, las tropas británicas lanzaron un ataque con 850 soldados, 120 dragones de caballería y 4 baterías de morteros. En el centro de la formación, los 300 gallegos resistieron el embate, mientras los escoceses cubrían los flancos. La lucha fue feroz, pero todo cambió cuando Rob Roy fue herido. Los escoceses comenzaron a huir, dejando a los gallegos solos. A pesar de la retirada escocesa, los gallegos lograron replegarse en un angosto paso de montaña, que hoy es conocido como el Paso de los Españoles. Y la colina donde resistieron se llama Pico de los Españoles. Una huella imborrable en la historia británica. Finalmente, Nicolás de Castro Bolaño y sus hombres se rindieron, pero lo hicieron con honor. Los ingleses les permitieron retirarse en formación, con sus armas, banderas y tambores intactos. Solo habían sufrido 20 bajas en toda la campaña. Fueron llevados a Edimburgo y, meses después, repatriados a España, donde fueron recibidos como héroes. Nadie sabe qué habría ocurrido si la invasión se hubiera llevado a cabo, pero lo que sí sabemos es que esta fue la última vez que un ejército extranjero libró una batalla en suelo británico. Pero la historia no acaba aquí. Se dice que en el castillo de Ille-Andoñán hay un fantasma que atormenta a los visitantes, excepto a los españoles. Según la leyenda, es el alma de un capitán del regimiento Galicia que murió en el asalto inglés y aún protege su hogar. ¿Mito o realidad? Eso queda a vuestro criterio. Si esta historia te ha parecido increíble, déjanos tu comentario. ¿Crees que la invasión española podría haber cambiado la historia de Inglaterra? Y si te gustan estos relatos, suscríbete y activa la campana para más historias épicas.
Nos vemos en el próximo vídeo.